días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les siga permitiendo poder disfrutar de estas enseñanzas que compartimos con ustedes cada día, con el propósito de que la palabra de Dios sea conocida por todos. Sabemos que muchos de ustedes, como hermanos en Cristo, ya conocen estos pasajes, ya conocen la palabra de Dios, son salvos, pero es importante, aunque salvos, seguir repercutiendo, seguir escudriñando, como dijo Jesucristo, escudriñar las Escrituras, seguir buscando más el mensaje de Dios en la palabra. Y también es importante que usted, como salvo, pueda compartir con otras personas estas enseñanzas que nos salen del corazón para que alguien que la escuche entienda de Cristo, conozca de Cristo por medio de su palabra y le abra su corazón a Cristo para que Cristo entre y le salve. Recordemos que el que se muere sin Cristo va al infierno. La paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos, pero Él solo nos pide que aceptemos su regalo, la vida eterna, creyendo en Él. Por eso estamos hoy iniciando el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Ya dijimos que la primera carta a los Corintios es una carta de corrección del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba plagada de pecados, que no habían crecido espiritualmente sus miembros y que muchos estaban practicando cosas del mundo. Y por eso Pablo los amonesta con esta dura carta. También dijimos que la iglesia de Corinto, todos estos hermanos tenían los dones espirituales suficientes, necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo, pero en vez de usarlos para la gloria de Dios, para la edificación unos a otros, estaban usándolos para beneficio propio, estaban usando los dones como un símbolo de poder para diferenciarse entre uno y otro, y eso los llevó a las contiendas y a las divisiones. Y veamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo los llama niños. Vamos a ver qué dice aquí. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, y note que dice hermanos, está dirigiéndose a la iglesia. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, uno diciendo yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Vamos a dejarlo hasta allí, por ese término que Pablo nombra a los hermanos de Corinto como carnales, como niños. Y para entrar en el detalle de esto, tenemos que hablar un poquito de los antecedentes. En el capítulo 2, el capítulo anterior que ya vimos, Pablo nos presentó dos clases de seres humanos. A saber, número 1, el hombre natural, con una naturaleza pecaminosa a imagen de Adán, con inclinación a hacer el mal. Mire 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí tienen una clase de persona, el hombre natural, aquel que está sin haber nacido de nuevo, tal como vino a este mundo, a la imagen de Adán, pecaminosa, no se ha entregado a Cristo. Ese es el hombre natural. No puede entender la Biblia porque hay que interpretarse espiritualmente y no tiene el Espíritu de Dios. Número 2, el hombre espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios.
El ser hijo suyo comprende todas las cosas, tiene discernimiento, una percepción espiritual. Es un hombre entregado a Cristo, un hombre que discierne las Escrituras, un hombre que tiene muy claro el discernimiento entre el bien y el mal, como dice Hebreos 5:14. Primero los Corintios 1:15 y 16 nos habla del hombre espiritual. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué diferencia entre aquel que tiene a Cristo, que es un hombre espiritual, y aquel que no conoce a Cristo, no ha sido salvo, el hombre natural que no tiene discernimiento, no entiende las Escrituras y su inclinación siempre es hacer el mal? Y en este tercer capítulo que acabamos de leer los 4 primeros versículos, el apóstol Pablo nos presenta otra clasificación de personas. Ya vimos 2, el hombre natural, el hombre espiritual. El salvo, el espiritual, el no salvo, el hombre natural. Ahora Pablo nos presenta otra clasificación de personas. Esta vez, esta clasificación que presenta Pablo aquí en el capítulo 3 es una clasificación de personas creyentes. Número 1, nos habla de los creyentes carnales, aquellos que actúan dominados por su propia naturaleza con criterios puramente humanos. Han sido salvos, pero no han crecido. No han crecido espiritualmente. Van a la iglesia, se congregan, aún hasta tienen posiciones, pero no han crecido. Se mantienen, como dice Pablo, como niños espirituales. Y muchas personas pasan años en una congregación siendo niños espirituales. Y esta es la otra clasificación, que son los espirituales, o sea, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Son 2 condiciones que se manifestarán en las vidas y en el servicio de los cristianos. El hombre espiritual discierne las cosas espiritualmente, actúa de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, es obediente a su palabra y siempre está presente sirviendo al Señor. Ya vimos entonces 4 categorías de personas. Pablo llama a los corintios niños, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños, así los llama Pablo, porque no habían crecido en su vida cristiana. Eran espiritualmente inmaduros, niños, y por eso habían pleitos y contiendas en la iglesia. Y como ejemplo yo le puedo poner, deje a un grupo de niños en un salón solo para que usted vea lo que pasa. Estos eran cristianos, pero no habían crecido, se mantenían como niños. Y hoy en día las congregaciones están llenas de cristianos carnales. Cuidado, se congregan, van a los cultos los domingos. Sí, van a otros cultos también. Pero su comportamiento demuestra que no han madurado en la fe. La prueba que presenta Pablo aquí de que eran niños espirituales es porque se peleaban como niños, permitiendo que las divisiones los distrajeran. Creo que vamos a ver el capítulo 1 nuevamente. Vamos un momentito al capítulo 1 y versículo 10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de que hay entre vosotros divisiones. Noten, ese es el problema cuando hay muchos niños espirituales juntos. Se niegan a crecer. No les gusta que se les corrija.
porque no han crecido espiritualmente. Los cristianos inmaduros entonces son carnales, controlados por sus propios deseos. Los cristianos maduros, por el contrario, no están controlados por sus propios deseos. Están enfocados en lo que Dios quiere que estén enfocados. Están haciendo lo que Dios quiere que hagan con sus vidas. Están siguiendo o están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Constantemente se alimentan a través de la palabra de Dios. Constantemente tienen una comunión íntima con el Señor a través de la oración. Participan en las actividades de las iglesias, no por el hombre, participan para honrar y glorificar a Dios. Estos son cristianos maduros, no carnales. En la mayoría de las congregaciones donde hay muchos cristianos como niños carnales, cuando se les invita a participar en una actividad, no hacen nada. No hacen nada porque piensan en sus propios deseos y no están pensando en hacer las cosas para Dios. Cuando el cristiano es controlado por sus propios deseos, no crecerá espiritualmente. Cuidado, esto pasaba con la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo le escribió esta carta, por su falta de crecimiento en la iglesia se permitían, habían pecados, habían muchos pecados. Puede contarlo usted si lee la carta a los Corintios con lentitud, con profundidad. Usted va a ver cuántos pecados puede encontrar en la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque no habían crecido. El cristiano que se queda como niño es fácilmente engañado por cualquier viento de falsa doctrina. El cristiano que se queda como niño no crece y no puede participar, como dice Pablo, de las viandas, y tienen que seguir dándole leche porque no entienden con profundidad la palabra de Dios. Tenga cuidado usted que asiste a la iglesia, que ya aceptó a Cristo, pero que no ha cambiado. Tenga cuidado. Autoanalice su vida cristiana. Mire su vida de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que usted piensa. Y es importante que lo haga para que corrija lo deficiente y pueda comenzar a crecer a la madurez espiritual, para que entonces pueda ser usado por el Señor en su obra. Gracias por este tiempo. Medite en este mensaje, porque hoy en día las iglesias están llenas de creyentes, llenas de cristianos, pero de pocos salvos. Y muchos salvos no han crecido, se han quedado como niños, por lo cual hay contiendas, divisiones, pleitos, murmuraciones y chismes producidos por la falta de crecimiento espiritual de sus miembros. Que el Señor les bendiga.